Tres versículos, queridos hermanos, que nos ayuden a introducir la reunión en esta noche. Efesios capítulo 4. Versículo 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, la carta a los Efesios no es nueva para nosotros. Creo que en varias ocasiones se ha expuesto completa y se ha ido enseñando sobre los temas que nos propone el apóstol Pablo para la Iglesia. Ahora sí queremos recordar estos versículos con el deseo de que traigan, pues, aparte de consuelo, sí, traigan también compromiso y responsabilidad para todos nosotros. La segunda mitad del primer siglo de nuestro tiempo, del primer siglo de nuestra era, pues fue un tiempo de crisis ante la pérdida del liderazgo fundamental de la Iglesia. La carta se escribió sobre el año 61 y la edad avanzada ya de los apóstoles y la edad avanzada de los primeros líderes, pues fue haciendo que la Iglesia se relajara y fuera perdiendo poder, podríamos decir, espiritual. Por tanto, cuando llegó este año 61, fueron perdiendo liderazgo, se empezó a experimentar una crisis ética, una crisis también en cuanto a la doctrina y a la religiosidad dentro de las iglesias. Las fuertes presiones y también las tentaciones de la cultura dominante de aquel tiempo, que con su relativismo ético, también su laxitud moral, pues estaban amenazando poderosamente a las iglesias, y la amenaza pues era absorberla. Con su cultura y con su costumbre, pues ir absorbiendo a la iglesia, robándole el poder y la fuerza que el Evangelio había imprimido en estas iglesias. Es por eso que la Iglesia en este momento necesitaba con urgencia un mayor conocimiento de la palabra, un mayor conocimiento de cuál era su compromiso con el Evangelio. Hacía falta una renovación moral. Hacía falta aumentar poderosamente a las iglesias, hacía falta unidad dentro de la vida de la iglesia. Hacía falta conocimiento, renovación interna y sobre todo un crecimiento en unidad. Unidad, amor, responsabilidad, una conducta distintivamente cristiana en todas las áreas de la vida de la Iglesia. La carta a los Efesios les proveyó en abundancia lo que necesitaban los creyentes de aquellos días para enfrentar precisamente estos desafíos, los desafíos de su tiempo, y de la misma manera tiene todo lo necesario para hacer crecer y fortalecer a la Iglesia de todos los tiempos. Sus enseñanzas
no fue solamente para aquellos efesios, sino que también es una enseñanza para los creyentes de este siglo, para los creyentes de este tiempo. Los 3 últimos capítulos de esta carta son una exhortación a que andemos dignamente en el Señor. Y en ello el apóstol nos presenta cuáles son las exigencias de la nueva vida en Cristo, de aquellos convertidos que han conocido al Señor, pues sus vidas deben ser transformadas y notoriamente debe de decir algo de lo que realmente somos como creyentes, como personas que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y también las exigencias de la dinámica de la unidad de la Iglesia. Por eso que, en fin, en esta noche quería comentar estos versículos y especialmente el versículo 3 sobre la unidad de la Iglesia. El apóstol exhorta a que la Iglesia viva a la altura de su vocación y sea fiel instrumento que Dios usa para proclamar su Evangelio. Un Evangelio de salvación, un Evangelio reconciliador, un Evangelio igualitario que hace posible una comunidad en la que hay lugar para el servicio, hay lugar para la igualdad y hay igualdad para que todos los creyentes disfrutemos de la comunión y disfrutemos para la unidad. El apóstol comienza este versículo 1, con estas palabras: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Os ruego que andéis. Y Pablo se dirige al creyente de forma individual, pero el marco y el enfoque de su enseñanza, tanto doctrinal como práctica, en la comunidad, en la Iglesia. Se está dirigiendo a toda la Iglesia y, cómo no, también a cada creyente de forma individual, en la que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros, juega un papel importante, un papel fundamental para el desarrollo espiritual y el desarrollo funcional de la Iglesia. El concepto del andar del creyente que nos propone el apóstol es la práctica cotidiana de nuestra posición como creyente. Tiene que manifestarse por medio de un comportamiento y un comportamiento activo. Y este ruego que emplea el apóstol es un término ético que describe la vida cristiana como un andar que debe darse de acuerdo a la voluntad de Dios, y dicho andar o caminar debe ser consecuencia de lo que Dios ha hecho a favor nuestro en Cristo y del conocimiento de su voluntad. Los creyentes hemos de andar en las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en esta misma carta, en el capítulo 2, el versículo 10, es lo que el apóstol llega a la conclusión, después de exponer de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y que esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que el apóstol nos está proponiendo y llega a lo que realmente quiere enseñar
para la Iglesia en este momento o en estos 3 versículos es llegar a la unidad. La unidad que debe darse dentro de la Iglesia. Vamos a ir al versículo 3, después volveremos al 2, pero de momento nos vamos a ir al versículo 3. Solícito, y es lo que está proponiendo el apóstol a los creyentes, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para el apóstol, en esta primera sección de la carta, lo fundamental está siendo guardar la unidad del Espíritu. Y fijaos que no dice o no propone que nosotros hagamos la unidad, sino nos propone guardar la unidad. Y es que los creyentes no hacemos ni construimos la unidad, sino la unidad la ha hecho posible el Espíritu Santo entre todos nosotros. Y a nosotros los creyentes, seamos jóvenes, seamos mayores, tengamos la edad que tengamos, a nosotros los creyentes nos toca preservarla, nos toca protegerla y nos toca guardarla. Y dicho de otra manera, lo que nos toca a los creyentes es no romperla, que a veces es muy fácil. Es muy fácil que haya algún desacuerdo, es muy fácil que haya alguna cosa que no nos guste entre nosotros, dentro de la comunidad, dentro de la Iglesia. Y cualquier cosa que suceda, que no sea de nuestro grado, lo que empieza es a romper la unidad dentro de la Iglesia. Y nos toca no romperla, protegerla, ¿verdad? Y preservarla. Porque la unidad no es nuestra, sino que es del Espíritu Santo. Y él dice solícito. Y solícito para el apóstol tiene un fuerte sentido de urgencia. El apóstol quiere decir dispuesto, con diligencia, con rapidez, con avidez, una disposición total, sin escatimar ningún esfuerzo para conseguir y mantener la unidad del Espíritu. Los creyentes somos llamados a mantener en buen estado lo que el Espíritu ha creado. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Solícito, pero hacerlo además en el vínculo de la paz. Y cuando el apóstol le está diciendo en el vínculo de la paz, es porque conoce la iglesia de Éfeso, conoce la iglesia de Filipo, conoce la iglesia de Corintio, conoce a las iglesias, y el Señor también nos conoce a nosotros y sabe lo que se puede hacer cuando se rompe el vínculo de la paz. Hacerlo, guardar la unidad, pero hacerlo en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir? Sin guerra, sin lucha interna. La palabra vínculo se refiere a algo que une y que junta a diversos elementos en uno. Y el apóstol quiere el esfuerzo de todos los creyentes para mantener la unidad que ha creado el Espíritu, y él lo que quiere es estrecharla, abrazarla, adornarla con el lazo de la paz, con un lazo que pueda embellecer ese precioso regalo que nos ha dejado el Espíritu Santo. Estamos seguros que siempre habrá algo entre los hermanos, siempre tendremos algo entre nosotros que nos hará sufrir, que nos dolerá, que no entenderemos y que no compartiremos
Siempre habrá algo, ¿verdad?, que será así, pero si no fuera así, las exhortaciones no harían falta. Es por eso que el apóstol nos dice guardar la unidad y hacerlo en el vínculo de la paz. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice el apóstol también en esta carta, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, y usa la palabra esta, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Para muchos, la unidad dentro de la Iglesia es una verdadera utopía. Esto es una utopía, esto no existe ni existirá. Pero el Espíritu Santo se esfuerza, el Señor se esfuerza a través de su palabra para que exista, para que la guardemos, para que la protejamos, para que no la rompamos. Para el escritor de la carta es posible. Por eso desafía a los creyentes a vivir en unidad y armonía en un mundo que nos ha tocado vivir, en un mundo severamente dividido y fragmentado, en un mundo roto, en un mundo que realmente está dividido. Unos son de un lado, otros son de otro, unos piensan de una manera, otros piensan de otra. Por eso el apóstol ruega a los creyentes 4 virtudes que tienen que estar en nosotros como 4 columnas espirituales sobre las cuales se va a establecer la unidad y se va a fortalecer. 4 virtudes para que vivamos la unidad. Y la unidad se sostiene y se va a sostener si en cada uno de nosotros, y me refiero a nuestra Iglesia, a los presentes, a los jóvenes, a los mayores, se va a sostener si guardamos estas 4 virtudes, estos 4 pilares que nos propone el apóstol Pablo. Es un precio que los creyentes tenemos que pagar. Es una moneda que cada uno de nosotros tenemos que aportar, cada creyente, para conservar la unidad. 4 pilares, 4 monedas. Y ahora volvemos al versículo 2. Dice, el 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros y en amor. Fijaos qué 4 pilares, qué 4 monedas tendríamos que pagar cada uno de nosotros para que la unidad se embellezca entre nosotros. Y yo creo que todos sabéis lo que es la humildad. Y la humildad describe la actitud de una persona que no es pretenciosa en su conducta, que no es pretenciosa en la relación con otro. La humildad es la persona que no llama la atención de sí misma. Es aquella persona que no insiste en sus derechos, que no insiste en una supuesta superioridad. Filipenses, también en el capítulo 2, los versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La humildad es lo contrario a la arrogancia, es lo contrario a la soberbia. Y humildad, queridos hermanos, no es debilidad de carácter. A veces podemos confundir una persona humilde con una persona débil, una persona que no tiene carácter, que no tiene fuerza, que no tiene genio, que no tiene brío. La humildad no es eso. La humildad no es debilidad de carácter, es la negación del egoísmo innato del hombre caído. Romanos capítulo 12, el versículo 3, recordáis lo que también dice el apóstol. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por tanto, la primera virtud o primer pilar o la primera moneda que nosotros tendríamos que pagar sería la de la humildad. Para poder mantener la unidad dentro de la Iglesia es necesario la humildad. La segunda moneda o el segundo pilar que sostiene la unidad dentro de la Iglesia es la mansedumbre. Volvemos al versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre denota una actitud amable, una actitud cortés, siempre hacia los demás, en contraste con la dureza, con la falta de sensibilidad y con la falta de respeto en algunos momentos a los demás. La mansedumbre no guarda resentimiento ni busca venganza. Mansedumbre es renunciar a los derechos propios por el bien común, por el bien de la comunidad. La mansedumbre es consideración, es cortesía, es dulzura y genuino aprecio por los demás. Es la disposición a renunciar a los derechos propios por el bien común. Mansedumbre no es debilidad, al contrario, es fuerza, es poder bajo el control del Espíritu Santo. La mansedumbre es fruto del Espíritu. Y recordáis aquel versículo de Gálatas, del capítulo 5, del versículo 22 y 23, después de hablar de lo que es el fruto de la carne, dice, más el fruto, el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y es la segunda virtud, podríamos decir, el segundo pilar para mantener la unidad, la segunda moneda que nosotros tendríamos que pagar para mantener la unidad dentro de la Iglesia. El tercer pilar, o la tercera moneda, sería soportándoos, dice este versículo. Este versículo 2, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia, soportándoos con paciencia. Esto es anchura o grandeza de ánimo, lo que nos está solicitando a todos nosotros el apóstol, lo que está solicitando a los creyentes de aquel tiempo y a los creyentes de hoy. Es el aguante paciente, incansable, que lejos de ser una resignación quejosa,
pues está revelando nobleza, está revelando fuerza de carácter, porque soportar es aceptar a los demás tal y como son, sin querer que sean o se comporten como a nosotros nos gusta, como yo quisiera que se comportasen. Soportar es el tercer pilar para mantener la unidad. En Colosenses, capítulo 3, también versículos 12 y 13, está el apóstol apoyando estas palabras con lo que le está escribiendo allí a los colosenses. Colosenses 3, versículos 12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que soportar es el tercer pilar, la tercera moneda que nosotros tendríamos que pagar para sostener la unidad dentro de la Iglesia. Y el cuarto pilar sería la paciencia, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Y podemos decir que la paciencia es el resultado práctico de soportar, y esto implica saber sobrellevar las cargas y debilidades de uno con una actitud amorosa y comprensiva, pese a las ofensas o desaires que uno reciba. Y este pilar sería el cuarto, o la moneda cuarta para sostener la unidad. Ahora el versículo termina, lo mismo que terminaremos nosotros en esta noche, y termina diciendo: los unos a los otros en amor. Los unos a los otros, o los otros a lo uno. Pablo se refiere a la reciprocidad necesaria en las relaciones interpersonales. Lo que esperamos de otros es lo que nosotros debemos ofrecer. Lo que esperamos que nos hagan es lo que nosotros tenemos que hacer. Dicho de otra manera, es tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Y además hay que hacerlo, como dice el versículo 2, termina el versículo 2, hacerlo en amor. Y el amor es la cualidad que debe abrazar a los demás. Es el lazo, ¿verdad?, que va a embellecer realmente lo que nos está proponiendo, el regalo que nos está proponiendo el apóstol a la Iglesia. La Iglesia, para llevar su misión hacia adelante, debe crecer y madurar en el Señor. Debe crecer y madurar en la palabra. Debe crecer y madurar en el conocimiento de ella y en espiritualidad, en su santidad. Y tal crecimiento es posible cuando el amor, la unidad y la verdad rebosan en la comunidad cristiana. En nuestra sociedad, a pesar de la riqueza cultural que se exhibe, ese gran conocimiento que se exhibe de manera grande y por todos los medios, pues vivimos días en los que los gobiernos de turno pues quieren imponer su forma de organización social y quieren también imponer su filosofía de la vida y quieren imponerlo sobre el resto del mundo, sobre el resto de la gente.
Cada partido quiere imponer su criterio. Cada persona, si lo vamos reduciendo, pues quiere imponer su criterio siempre y su filosofía sobre los demás. Y lo hacen por las buenas, en el caso de los gobiernos, o lo hacen por las malas, y a veces bajo el paraguas de la democracia, bajo el paraguas de la libertad, pues imponen sus modelos de sociedad y doblegan a quien se resiste a hacerlo. Y conocemos las situaciones que se están dando en muchos países, en muchas regiones, invasiones, guerras, bombardeos, matanzas, a todo el que se impone, tantas cosas que realmente lo único que se produce es dolor y sufrimiento. Ahora, en este contexto y en esta situación es en el que la Iglesia está llamada a vivir en unidad. Vivimos, es verdad, que todas estas situaciones, y a veces sufrimos con aquellos que sufren, lloramos con aquellos que lloran, pero la Iglesia tiene que hacerlo así. La Iglesia está llamada a vivir en unidad y a vivir con este sufrimiento. Está llamada a seguir la verdad, está llamada a crecer en el Señor Jesucristo, a crecer en la palabra, a crecer en santidad y en espiritualidad, y así dar testimonio de que hemos sido reconciliados con Dios, de que hemos sido reconciliados los unos con los otros, y es en ese camino y en ese modelo que la Iglesia del Señor está llamada a transitar. Y vamos a terminar. Y yo, pensando en estas cosas, pensando en estos textos, y sin querer extenderme más, pienso que cada miembro de la Iglesia, cada uno que se sienta miembro de la Iglesia, con su actitud positiva o con su actitud negativa, hace subir o hace descender respectivamente el nivel comunitario de la Asamblea, por el hecho de formar parte de un mismo organismo espiritual. Podemos embellecer la unidad o podemos estropear la unidad. Pues con estos pilares, con estas monedas que nos propone el apóstol, dispongamos nuestra vida para mantener y embellecer la unidad. Que el Señor bendiga su palabra y Él nos ayude a llevarla a cabo.